Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa, precisamente les proponemos ver cómo está evolucionando la mejora genética de los bovinos. El aumento en la demanda de proteínas de origen animal a nivel mundial es un factor que presenta un escenario futuro favorable para la ganadería bovina. A nivel global estamos asistiendo a un incremento de la población, lo cual al final supone un incremento de la necesidad de alimento, pero además de ese incremento de población también ha incrementado el nivel económico de esa población, es decir, cada vez consume más carne, estamos hablando a nivel global, entonces eso se ha notado sobre todo en países asiáticos como es China, el aumento de consumo de porcino, de otro tipo de carnes, pero también de vacuno. Entonces la tendencia a nivel global sí que es el aumento de más alimento y en este caso de alimentos de mayor valor añadido como es la carne. O sea que yo creo que el incremento va a ser en el consumo a nivel global. Los estudios sobre genética bovina y su aplicación a la mejora animal han mostrado grandes avances en los últimos años. Genetistas de los principales países productores de Europa han orientado sus líneas de investigación a mejorar los caracteres que resultan de interés al sector de la producción. Las tendencias del mercado consumidor han generado la inclusión de nuevos caracteres en el objetivo de lograr una mayor productividad, propiciando el desarrollo de planes de mejoras en la comunidad europea. La Unión Europea, como saben, es al final un conjunto de países que tienen políticas comunes y en este caso, en el caso de la zootecnia también es una política común junto a la sanidad animal, la política agraria y por lo tanto esos planes de mejora se basan en una normativa común que todos los países al final acatan y tratan de implementar. En el caso de la cría vacuno, esos planes de mejora lo que tratan es aumentar los rendimientos y hacer más productivos las razas para que los productores puedan utilizar esas razas tanto en pureza como en sus cruces. Y estamos hablando de razas muy productoras como puede ser Limousin o Charolais y también la Unión Europea lo que trata es de conservar otras razas como puede ser razas que están más adaptadas al medio pero son menos productoras como puede ser el caso de la vaca retinta o la vaca berrenda. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción bovina a partir del empleo de prácticas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. La Comunidad Europea está fortaleciendo sus sistemas productivos a partir de esquemas de mejora genética. Bueno, es un plan de mejora que al final involucra varias, o sea, que el centro de esos planes son los ganaderos, los criadores, pero al final involucra a muchas instituciones, tanto a laboratorios de genética, universidades o centros de testaje, que al final ese centro de testaje también es un poco el complemento con el que las explotaciones cuentan para poder valorar cuáles son los mejores animales y es dar una difusión posteriormente a esos animales pues a través de la inseminación artificial, a través de subastas, a través de certámenes ganaderos, para que se dé visibilidad y que la mayoría de los ganaderos puedan acceder a ellos. Los programas de mejoramiento genético constituyen en la actualidad una herramienta fundamental para la proyección de la empresa ganadera. Dichos sistemas permiten a los productores impulsar acciones para mejorar el potencial de los animales de sus rodeos a través de las distintas generaciones. La obtención y análisis de la información son elementos fundamentales sobre los cuales se debe desarrollar un programa de mejoramiento genético. En el caso de los criadores son los que hacen los primeros controles de rendimiento siempre en campo, es decir, siempre decimos que para poder tomar decisiones hay que tener datos, entonces esos criadores son los que toman el peso al nacimiento, el peso al destete, controlan el intervalo entre partos de los animales, es decir, una serie de datos que al final los procesa la asociación, los centraliza, son los que dirigen qué datos tienen que tomar y luego ya el laboratorio de genética es el que hace las evaluaciones genéticas tomando esos datos más los datos de los centros de testaje. Los centros de testaje suelen ser públicos, en los que apoya la administración, a lo que van los animales y con esas evaluaciones genéticas, o sea, con esos control de rendimientos se hacen las evaluaciones genéticas en la universidad. Aparte de todo eso, la administración, a través de esta normativa que comentaba, controla, o sea, todo esto está bajo control oficial
en el momento que no se cumpla cualquiera de las cosas que se establecen en los programas de cría, se puede retirar el reconocimiento a esa asociación y es la administración la que toma parte. Es decir, también hay un inspector de raza o un ministerio en cada Estado miembro que controla que todo esto se haga bien. Si bien la elección de los mejores animales, de acuerdo a su capacidad productiva, permite alcanzar resultados más inmediatos, ese modo de selección no brinda garantías a futuro, puesto que el rendimiento de esos animales puede estar ligado a las condiciones ambientales y no a las genéticas. Las características que habitualmente son evaluadas en cuanto a la genética están relacionadas a lo productivo, reproductivo y a la conformación de los animales. Los resultados principales que se vienen alcanzando, que se vienen mejorando, sobre todo la ganancia media diaria y los índices de conversión, que incluso también lo que se está mejorando es en el rendimiento de la canal y la clasificación de estas canales, porque eso es la otra parte que al final no nos debemos olvidar, que una cosa es el ganado en el campo, pero al final lo que tenemos que buscar es la carne, el producto final. Quizá haya que avanzar en otros temas que aquí se están hablando, como es el marmoreo, como es el monitoreo, bueno, pues son cosas que al final suman, pero sí que desde que se iniciaron estos programas de mejora a la actualidad, sí que ha visto que sí que ha mejorado. Después de ver cómo se está mejorando la genética de los bovinos, le proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a estar hablando con investigadores que están enfocados en la resistencia de las malezas. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de la resistencia de las malezas a los herbicidas. Y para tal fin hemos convocado a un especialista, el ingeniero agrónomo Víctor Juan, docente, investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida para preguntarte, Víctor, ¿cómo ha evolucionado la resistencia de las malezas a los herbicidas? En principio, la resistencia realmente es un fenómeno evolutivo en sí. O sea, uno tiene que entender que todas las poblaciones de malezas o de cualquier especie que sea, tiene dentro de sus componentes algunos individuos que son capaces de evitar o de ser resistentes a determinados productos. En definitiva, nosotros lo que hacemos, la operación de selección, es seleccionamos a favor de la aparición o del desarrollo de esos individuos. Se cambia la frecuencia, porque en realidad esos individuos que son resistentes en una población normal, no sometida a presión de selección por manejo, están en el orden de las millonésimas. O sea, es decir, que hay un individuo en 1 millón, en 1000 millones o en 1 billón, ¿sí?, que solamente están presentes. Pero a medida que nosotros una práctica la repetimos continuamente, por ejemplo, el control de malezas con un determinado producto, con un determinado mecanismo de acción, lo que estamos haciendo es cambiando la frecuencia de ese rasgo dentro de la población hasta que los individuos esos se hacen predominantes. O sea, esos individuos que tienen ese carácter distintivo que hace que puedan resistir a un herbicida, ¿sí?, empiezan a predominar en la población. Y por lo tanto decimos, o ahí nos damos cuenta, que estamos frente a un biotipo que hemos generado, o que se ha desarrollado un biotipo con resistencia. ¿Y cuál es la situación en cuanto a la resistencia de las malezas en Argentina? En nuestro país hoy hay 21 especies resistentes que conforman 39 biotipos distintos, ¿sí? Esos 39 biotipos distintos son resistentes a 4 de los mecanismos de acción, de los 20 mecanismos de acción de herbicidas que hay conocidos en el momento, ¿sí? 4 de ellos tienen resistencia, o sea, ya tenemos individuos resistentes. Y hay 13 casos de resistencias múltiples, o sea, resistencia de un mismo biotipo a más de un mecanismo de acción, a 2 o a 3 mecanismos de acción. O sea que estamos en una situación que viene en avance. Si nos comparamos con algunos países, uno puede decir en Estados Unidos hay 150 especies,
no tenemos 20, 21, 22, 23, pero lo que pasa es que, bueno, tenemos que tratar de no llegar a situaciones graves porque se nos acaban las herramientas de trabajo para manejar maleza. Evolución natural de las especies, uso repetitivo de los herbicidas y qué otros factores han influido en esta resistencia a los insumos. Hay varios factores en realidad. Hay factores que dependen de la planta. O sea, hay especies que por su ciclo de vida, por su capacidad reproductiva, por ejemplo, dejan más descendencia. Entonces, digo, una planta que produce 200, 300 mil semillas por planta, ¿sí?, tiene mucha más probabilidad de generar un individuo resistente que una planta que produce 3.000, 2.000 o 20 semillas por planta. O sea, la mayor cantidad de descendencia que deja una determinada especie, eso favorece la resistencia. O sea, la capacidad reproductiva de la especie es un factor intrínseco a la especie, a la planta. Después tenemos factores del herbicida. Bueno, en los factores del herbicida hay mecanismos de acción, hay algunos mecanismos de acción que se sabe que tienen mayor probabilidad de generar resistencia que otros. Por ejemplo, todo lo que sean sulfonilureas y midazoquinonas, que son grupos de inhibidores de la ALS, el aceto-lactato sintetasa, que es un sitio activo de los herbicidas, la probabilidad de generar resistencia es de un individuo en 1.000.000. Quiere decir que en una población de 1.000.000 de individuos tengo la probabilidad de encontrar un individuo que tenga resistencia. Mientras que si yo voy a otro extremo, en glifosato, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un individuo resistente al glifosato en una población de malezas es 1 en 1.000.000.000. Es decir, que es mucho menos probable, ¿sí?, que se generara resistencia al glifosato que a un inhibidor de la ALS, porque la probabilidad de encontrar individuos distintos es mayor. Y después dependen los factores, o sea, además de esos, los factores del manejo, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Víctor, ¿y qué se debe considerar en cuanto al manejo? O sea, nosotros no podemos cambiar la biología de las plantas, o sea, para que produzcan más o menos semillas, no podemos cambiar la probabilidad de que un mecanismo de acción genere más resistencia que otro, pero sí lo que podemos actuar es en la acción de manejo. ¿Sí? El uso repetitivo, el uso periódico, el uso indiscriminado de productos con un mismo mecanismo de acción, o, lo que es mucho más grave, de un mismo producto durante mucho tiempo, lo que hace es generar una fuerte presión de selección sobre esos individuos que están en el orden de la millonésima. ¿Qué es lo que pasó con glifosato desde el 96 que se aprobó la soja RR hasta 2010 que empezaron a pasar los problemas más graves de resistencia al glifosato? O sea, tanto el uso del glifosato en los barbechos como dentro de los cultivos transgénicos, etcétera, etcétera, lo que ocasionó fue que muchas de las especies que tenemos hoy en día como resistentes en nuestro país, más del 50% son resistentes al glifosato. ¿Eso qué es? Eso es un error de manejo. Haciendo foco en esta problemática, ¿en qué líneas de investigación y trabajos están en la Facultad de Agronomía de la UNICEN? Nosotros trabajamos en varias especies. El caballito de batalla o la especie pionera con la cual arrancamos trabajando la línea de resistencia es con el nabo resistente, que en el sudeste es una maleza muy problemática porque tiene resistencia a 3 mecanismos de acción. Es resistente a inhibidores de la ALS, donde hay 5 familias de herbicidas involucradas, ¿sí? O sea, hay 5 familias de herbicidas que tienen mecanismo de acción ALS, o sea que no es controlada por los productos de ninguna de esas 5 familias de herbicidas, ¿sí? Es resistente a glifosato y es resistente a herbicidas hormonales tipo 2,4-D. Es decir que esa es la línea más fuerte que tenemos nosotros. Estamos en este momento, bueno, una vez que detectamos la problemática y que la problemática se va generalizando, lo que estamos tratando es de buscar alternativas de manejo a través de productos con otros mecanismos de acción, a través de técnicas de uso de productos residuales preemergentes que tienen mecanismos de acción distintos. Y bueno, esa es una línea. Víctor, ¿y tienen trabajos en otras especies? Los trabajos que estamos haciendo con la aparición en la zona de Echinocloa resistente. Echinocloa es una gramínea que en realidad ya hay reportes de resistencia en nuestro país a glifosato y a algunos herbicidas graminicidas específicos en el norte de la provincia de Buenos Aires, o en la zona núcleo básicamente, ¿sí? Pero no había experiencia o no había casos reportados en el sudeste. Bueno, nosotros estamos trabajando porque ya hemos visto algunos problemas de control
y estamos trabajando para corroborar esa resistencia. Y otra que se viene es, que también arrancamos con algunos estudios, es el colorado, el yuyo colorado. El yuyo colorado es una maleza común de la zona, en la cual nosotros en esta zona todavía no teníamos reporte de resistencia, o por lo menos confirmaciones de resistencia. Sí había sospechas, por supuesto, yuyo colorado para el norte de la provincia de Buenos Aires la resistencia no es ninguna novedad porque está desparramado por todos lados, pero para el sudeste y sudoeste es una maleza que el evento de resistencia es algo nuevo, o sea, el desarrollo de resistencia es algo novedoso. Entonces, bueno, primero estudiamos el fenómeno y después estudiamos las alternativas de manejo que tenemos para ese problema. ¿Cuál es el punto de partida de estas investigaciones, es decir, el disparador de cada trabajo? Primero, muchas son consultas de productores, consultas de técnicos que están en el campo o evaluaciones nuestras, de nuestros ensayos, que vemos que hay determinadas especies que antes no se escapaban y ahora se empiezan a escapar a unos técnicos. O sea, hay sobrevivientes cuando se hace un tratamiento bien realizado, ¿no? Que sabemos que no hay fallas de aplicación, sino que por algo esa planta no fue controlada, pero no podemos determinar. A partir de eso hacemos recolección de semillas de esos individuos que toleran o que resisten, que han resistido, que han sobrevivido dentro de los lotes. Y entonces, bueno, empezamos con la etapa de screening los screening de laboratorio en el invernáculo, en el cual, por supuesto, macetas, sembramos esas semillas, reproducimos las plantas y hacemos aplicaciones controladas de diferentes dosis del producto que está sospechado de resistencia, y bueno, y vemos la sobrevivencia, la supervivencia de las plantas. En función de eso, ya armamos un ensayo un poco más grande, con mayor cantidad de dosis. Normalmente se trabaja con lo que se llama curva de dosis-respuesta, o sea, uno empieza desde dosis muy bajas del producto, o sea, subdosis, hasta dosis 3, 4, 5, 8, 10 veces la dosis que se utiliza en el campo, para ver cuál es el nivel de resistencia, y bueno, y así empieza todo el trabajo. Una vez que eso fue confirmado, se hacen los reportes correspondientes, normalmente a SENASA, normalmente a la REM de APRESID, a la red de malezas resistentes de APRESID, o sea, se hacen los reportes que correspondan, o publicaciones en congresos, en revistas, lo que corresponda como para visibilizar el problema. Y a partir de ahí nosotros empezamos la segunda etapa, que es la etapa de, bueno, manejo. O sea, ¿qué hacemos ahora con esta problemática? O sea, ¿cómo podemos brindarle o buscar alternativas al manejo que está haciendo para cambiar un poco la forma de trabajar que evidentemente ha dejado de funcionar? Eso es un poco el trabajo nuestro. Víctor, nuestro agradecimiento a vos por tu tiempo y el reconocimiento a la comunidad de ciencia y técnica de la Facultad de Agronomía por el trabajo que vienen realizando. De esta manera compartíamos toda la información relacionada a la evolución que se ha dado en las distintas especies en cuanto a la resistencia a los herbicidas, y por supuesto que lo compartimos con ustedes aquí en Saber Rural. La producción ovina es una alternativa que permite agregar valor, y para ver cómo se puede mejorar su manejo, compartimos con ustedes este informe. Mejorar la productividad animal en el sector ovino como concepto moderno implica no solo aumentar el número de animales o los kilos de carne o de leche producidos en un establecimiento, sino también la eficacia y la eficiencia con la que se obtienen esos productos. Recientemente han sido incorporadas otras consideraciones relacionadas a la salud humana, el cuidado del medio ambiente y el bienestar del animal, que se sustentan en el buen manejo de los animales. El factor fundamental del manejo es el personal. Para que tengan una idea, el personal es en datos del SUL, del Secretariado Uruguayo de la Lana, hablan que el promedio es de 58 años de edad de un trabajador rural que se dedica a ovinos. Y ahí tenés uno de los principales factores que incide. Por supuesto que si hablamos de factores inherentes a lo que uno puede
pensar en una producción, ya sea sanitarios, reproductivos y nutricionales, el factor más importante a considerar es el nutricional, que va por encima del 55% de importancia en lo que tiene que ver con los costos de una producción. Considerando la incidencia que la nutrición tiene en la estructura de costos de la producción ovina, numerosos trabajos de investigación se orientan a determinar el efecto de diferentes dietas utilizadas en la alimentación de las ovejas. En Patagonia, desde hace varios años, el INTA viene realizando distintas experiencias asociadas al uso e implementación de herramientas pensada para las suplementaciones y engordes de ovinos. Hay muchos trabajos y mucho por trillar. Tenemos a un profesional de élite como el ingeniero Celso Giraudo en el INTA, que ha hecho muchos trabajos sobre nutrición. La Patagonia misma, que es del sector donde trabaja el ingeniero, es un sector muy importante en cuanto al cuidado de mallines. Si pensamos que el 60% de los ovinos están distribuidos por Patagonia Sur principalmente y Patagonia Norte. Ahí tenemos casi el 60% de los ovinos del país. Y ahí los recursos forrajeros, como son los mallines, son fundamentales. Imagínense que un mallín se puede transformar en un modo de suplementar en épocas de carencia, ya que se produce hasta 15.000 kilos de materia seca en esos humedales, como se denomina el mallín. La mejora del índice de señalada, factor determinante en la eficiencia de procreo de los sistemas de producción ovina, está asociada a la planificación de un programa integral. El plan de manejo reproductivo debe contemplar aspectos vinculados a la nutrición, la sanidad y la reproducción, atendiendo las diferentes etapas de un ciclo comprendido entre la revisación preservicio y el destete, contemplando la estacionalidad. La fundamental herramienta que es la ecografía en la producción para delinear la presencia de animales, como puede suceder, ahora te paso a otra zona de producción, provincia de Buenos Aires, pradera pampeana, donde los recursos forrajeros son más importantes que en Patagonia, y podemos tener mellizos o trillizos. Y eso, con un diagnóstico ecográfico, nos lleva a hacer un manejo relevante en cuanto a la nutrición. Sé si tengo que suplementar en la etapa de G2, porque no es lo mismo tener 2 mellizos en cavidad abdominal que ocupan la cavidad del rumen, que tener 1 o 3. Es totalmente diferente, y el uso de verdeos de invierno y hasta verdeos de verano, como sucede en Uruguay con el cordero pesado, un cordero que llega vivo entre 36 y 43 kilos, es totalmente diferente. Depende del modelo, y acá sí que no hay un modelo. Es decir, uno puede trabajar con pastor, sin pastor, extensivo, semi-intensivo, extensivo. Lo importante es que esto es producción, y producción es costo-beneficio. Es decir, no podemos dejar de lado, y más se trata de inculcar a los alumnos, es que uno está trabajando para que el productor produzca, y ese producto tiene que llegar a un plato y tiene que tener características que el productor vea que es un feedback, que el año que viene vuelva hacia él. Verdaderamente no hay muchas modificaciones, salvo algunos cuestionamientos que tienen que ver con la recuperación de la genética de animales, porque nosotros, por la problemática de las espongiformes, principalmente desde la aparición de la vaca loca, no podemos traer genética de otro lado que no sea Nueva Zelanda o Australia. Entonces, por ejemplo, en un sistema de producción lechera, que utilizamos una genética de línea frisona, comúnmente llamada, que es alemana, es imposible traer genética de allá. Entonces hay que tratar de recuperar genética desde sectores que tengan la posibilidad de tener un termo de nitrógeno líquido con semen congelado de algún reproductor que haya entrado hace más de 15 años. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más.
Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.